Inmerso en la sombra de su hermano, un hombre olvidado y no reconocido por sus actos heroicos durante la Segunda Guerra Mundial, escribió su propio capítulo notable al salvar varias vidas. Conoce la impactante historia de Albert Goering, quien desafió la tiranía del régimen nazi y se mantuvo firme contra la injusticia. Albert Günther Goering nació en Friedenau, Alemania, el 9 de marzo de 1895. Fue el menor de una familia numerosa. Era muy cercano a su hermano mayor Hermann Goering, quien lo superaba con 2 años de diferencia. Ambos disfrutaron de la misma infancia privilegiada, pero de maneras muy diferentes. Mientras Hermann escalaba montañas y jugaba a los soldados, Albert era un niño cauteloso que prefería el interior y las artes. Estas diferencias se trasladaron a su estudio. Hermann era un estudiante con problemas. Pasó por varios internados y escuelas militares, mientras que Albert era considerado estudioso y de buen comportamiento. Justo después de terminar sus exámenes finales de la universidad, estalló la Primera Guerra Mundial. El 2 de agosto de 1914, Albert Goering se alistó en la División de Reserva de Baviera como ingeniero de comunicaciones. Mientras Hermann se elevaría a las alturas, siendo un famoso as de combate aéreo, Albert luchó en las trincheras del frente occidental. Su guerra había terminado después de que una herida de bala le diera en el abdomen. En la década de 1920, en medio del caos después de la guerra, Hermann Goering conoce a Adolf Hitler y se convierte en uno de los primeros miembros del partido nazi. Por otro lado, Albert tenía una reputación de ser un mujeriego e iba por su segundo matrimonio. Consiguió un trabajo en Viena, capital multicultural y algo controvertida de Austria. Albert encontró placer en la cultura vienesa, el vino y la vida social, formando un extenso círculo de amistades judías. Entre ellos se encontraban los hermanos Oskar y Kurt Pilzer, propietarios de una parte de una compañía cinematográfica vienesa. El estilo de vida desordenado de Albert estaba llegando a su fin. El 30 de enero de 1933, Hermann junto a Hitler y el partido nazi toman el poder en Alemania. La primera vez que Albert ayudó a una víctima del régimen nazi se debió a un pedido de su hermano. A finales de 1937, Hermann llamó a Albert a Viena para ver si podía ayudar a la estrella de cine Henny Porten. Su carrera y su sustento se vieron amenazados en Alemania cuando se negó a divorciarse de su marido judío. En aquel momento, Albert trabajaba en Viena como director técnico de la industria cinematográfica Toby Sasha. Albert le dio a Henny un refugio al conseguirle un contrato en aquella industria. En marzo de 1938, durante y después de la anexión de Austria, Albert intervino no solo en nombre de sus colegas judíos en la industria cinematográfica. Según relatos de testigos presenciales, protegió y facilitó la fuga de un amplio sector de personas, desde los hermanos Pilzer hasta científicos, médicos y transeúntes en la calle. Incluso protegió a una anciana judía en Viena, que había sido acosada y obligada a llevar un cartel humillante por un grupo de soldados de asalto de las SA. Albert se metió en problemas, golpeó a los soldados y fue arrestado. El 4 de mayo de 1939, Albert aceptó unirse a la fábrica Skoda como director de exportaciones. El conglomerado industrial donde trabajaba acababa de ser absorbido por el creciente imperio industrial de su hermano. Conociendo la posición de Albert hacia el régimen nazi, se esperaba que actuara como una barrera de protección entre la dirección de la fábrica y los nazis. Según el testimonio del presidente de Skoda, Albert siempre habló abiertamente en contra de Hitler. Existen pruebas de que Albert también ayudó a la resistencia checa, proporcionando información a agentes sobre la invasión de los Países Bajos y Francia. Las actividades de Albert Goering estuvieron bajo estrecha vigilancia y fueron meticulosamente documentadas por la rama local de la Gestapo en Praga. Incluso su vínculo con la antigua reina de belleza checa, Mila Klásarova, no escapó a la atención de las autoridades. Durante el verano de 1944, Albert se encontraba en una situación complicada. Atrapado en Bucarest en medio del avance del Ejército Rojo hacia Rumanía, recibió la noticia de que sus privilegios de viaje se habían suspendido y que las SS habían solicitado su arresto.
pesar de estos desafíos, logró eludir la captura y finalmente llegó a Berlín, donde se enteró de que la Gestapo había presentado más cargos en su contra. Tras una exhaustiva investigación, Albert fue exonerado de todos los cargos el 13 de octubre de 1944. Este acontecimiento marcó el fin de su lucha en contra del régimen nazi. El 9 de mayo de 1945, Albert se presentó en la base del Cuerpo de Contrainteligencia de Estados Unidos en Salzburgo. Fue formalmente arrestado y trasladado al centro de interrogatorios del Séptimo Ejército en Augsburgo, Alemania, donde también estaba detenido su hermano Hermann. Esta sería la última vez que los hermanos Göring se verían. Albert fue sometido a numerosos interrogatorios, incluidos los realizados por la Fiscalía estadounidense en Nuremberg. Sin embargo, sus afirmaciones no fueron bien recibidas. Según un intérprete, Albert estaba muy nervioso y contaba una historia asombrosa que resultaba difícil de creer en ese momento al ser hermano de uno de los hombres más poderosos del régimen nazi. Para fortalecer su defensa, Albert presentó una lista detallada de las 34 personas a las que afirmó haber ayudado a escapar de los nazis, incluyendo datos de contacto. El 31 de julio de 1946, Albert fue liberado. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que había sido marcado para ser extraditado a los checos para ser interrogado. Menos de un mes después del suicidio de su hermano en Nuremberg, el caso de Albert fue llevado ante el Tribunal Popular Extraordinario de Praga. Con el respaldo de sus antiguos colegas checos, Albert fue declarado inocente y se ordenó su liberación el 14 de marzo de 1947. La vida después de la guerra resultó ser desafiante para Albert Göring y su familia. Incapaz de librarse de la marca dejada por su hermano en el apellido Göring y al negarse a cambiar su nombre, Albert enfrentó dificultades para encontrar empleo y, según se informa, cayó en depresión. Las cosas empeoraron progresivamente. Su reputación personal sufrió debido a sus matrimonios fallidos y a su inclinación constante hacia el alcohol. Finalmente, Albert Göring falleció en el olvido el 20 de diciembre de 1966. Jamás recibió el merecido reconocimiento público por sus obras altruistas. A pesar de vivir a la sombra de su hermano Hermann Göring, Albert dejó un legado de valentía y humanidad durante la era nazi. Sus acciones, a menudo eclipsadas, destacan como un testimonio de resistencia y compasión en un momento oscuro de la historia. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.